Este libro es una recopilación de información de artículos científicos, y su información que es interesante ante el ojo común del humano y la sociedad. A continuación hablaremos de los temas. Capítulo 1. Personajes. Todo el capítulo abarca la historia de grandes científicos, iniciando con Albert Einstein y su esposa Mileva Maric, viéndolo desde el punto de vista erótico y el conspirativo, dejándonos en una duda sobre la imagen que tenemos sobre Einstein, y qué tanto puede cambiar nuestra perspectiva en base a una suposición. Siguiendo con la antología de grandes científicos, nos toca hablar de Michael Faraday, y la manera en cómo se le veía a él en la Inglaterra antigua, analizando la investigación básica que lo llevó a desarrollar uno de los principios que empleamos en nuestra vida cotidiana. Para finalizar, abordamos la vida de Emily de Berthoud, o mejor conocida como la Marquesa de Châtelet, sus amores a través de su vida, o el interés que tenía sobre el conocimiento principalmente por la física de esos años, mismo interés que le llevaría a traducir por completo los Principia de Isaac Newton al francés, algo que marcaría su vida aún después de su muerte, siendo reconocida no como una persona perteneciente a la clase privilegiada, sino como una mujer interesada por el saber y el conocimiento. Capítulo 2. El universo. Este capítulo nos habla sobre un hoyo negro que amenaza la Tierra, ya que fue descubierto en la Vía Láctea. Dicha información se dio en una conferencia hecha por los astrónomos que hicieron este descubrimiento. También buscan encontrar de dónde provienen los hoyos negros, las evidencias de fenómenos extraños en los núcleos de la galaxia. Por otra parte, se plantean preguntas como las nubes más veloces que la galaxia, viaje a las estrellas, realidad o ilusión, se expande el universo. Uno de los sueños más grandes de la humanidad siempre ha sido viajar al espacio cósmico, visitar otros mundos y hacer contacto con otras civilizaciones. Pero esto sería imposible, tomando en cuenta que los vehículos espaciales apenas pudieron llegar a nuestro satélite natural, la Luna, y el planeta más cercano, Marte. Capítulo 3. Crónicas. Hace poco más de 2 siglos, el gran científico francés Charles-Augustin Coulomb realizó un experimento crucial para comprender el fenómeno de la electricidad, con un aparato llamado balanza de torsión que él mismo construyó. Coulomb midió la repulsión entre dos cargas eléctricas y demostró que la fuerza disminuye en proporción inversal al cuadro de la distancia entre las cargas. En su época, el resultado obtenido pareció muy plausible y fue aceptado sin demasiadas objeciones. Ya a medida del siglo XIX, el resultado fue confirmado experimentalmente más allá de cualquier duda y la ley de Coulomb pasó a formar parte del acervo de la física. El trabajo de Herling acaba de ser reseñado en la revista Science y otros historiadores de la ciencia señalan que Coulomb bien pudo utilizar algunas técnicas de las que nunca informó para obtener resultados confiables. Coulomb tenía una idea muy clara de lo que debía encontrar. La pseudociencia. Los humanos hemos vivido en campos electromagnéticos. Podemos decir que toda nuestra vida gira en torno a estos. Desde la creación de la Tierra y la aparición del hombre primitivo, hemos investigado estos campos. Hace algunos años se rumoraba que los cables de alta tensión generaban leucemia en los infantes, cosa que se logró desmentir con investigaciones tanto por Estados Unidos y por algunas universidades. La humanidad, desde su era primitiva, siempre ha buscado una forma de encontrar respuestas a sus preguntas, y una de ellas fue la astrología, una rama de la pseudociencia muy antigua. Pero, ¿acaso esta área tiene algo de coherencia? Múltiples científicos a lo largo del tiempo han intentado desmentir esta pseudociencia, pero no se ha podido. A diferencia de la ciencia convencional, la astrología se basa principalmente en el uso de premoniciones. La búsqueda de respuestas para el futuro, que en muchas ocasiones es incierto, hacen al humano creer esta idea. El humano siempre ha buscado vida inteligente en otros mundos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los humanos buscaban respuestas a estas incógnitas, haciendo investigaciones hacia el espacio. Tras esto, la cultura popular adoptó el término alien y ovni como uno de los más significativos, creándose libros, películas, historias, novelas y videojuegos. En 1947 se captó el primer avistamiento de un ovni y a partir de esa fecha se han reportado múltiples avistamientos. La respuesta es, si el humano en algún momento encuentra vida inteligente, ¿cómo sería un contacto?
es algo incierto, y es a lo que el humano teme. Capítulo 5. Misterios cuánticos. El mundo al revés. En la primera lectura se habla de un mundo o un universo paralelo, refiriéndose como un espejo, usando de ejemplo la película de Alicia en el País de las Maravillas. Un mundo regido por las mismas leyes de la física, un lugar aparentemente similar al nuestro. En el mundo espejo, las cosas seguirán ocurriendo como lo ocurren en nuestro universo. Los planetas siguen órbitas elípticas, los imanes se atraen, ningún experimento permitiría saber en qué lado del espejo nos encontramos. ¿No es así? Pero en esta lectura, mientras más leemos, descubrimos que las cosas son distintas, que no siempre se sigue el mismo patrón, por lo menos en esta situación. Encontramos, y mientras más investigamos, todo se vuelve más complejo y más complicado. Resulta entender lo que nos rodea. Siguiendo la lectura, nos va explicando qué es la física cuántica, sus secretos y las maravillas de esta raíz de la ciencia. La física cuántica es tan compleja, ya que no hay nada escrito, no hay nada fijo en ella, no sigue una regla como tal, es impredecible. También, más adelante, hablamos sobre el tiempo. El tiempo puede haberse afectado por muchos factores, no es igual en un lugar que en otro. Retomando la primera lectura, en un mundo espejo el presente de nosotros podría ser el futuro de otros, que el tiempo sea distinto, su línea temporal sea del futuro al pasado. También se habla sobre la teletransportación, que es algo imposible, ya que para hacer esto tendríamos que desarmar cada partícula de nosotros y armar en otro lugar, pero ya no seríamos nosotros, solo recuerdos e información de la persona que se desarmó partícula por partícula. Y más adelante, hablamos sobre un experimento lógico llamado el gato de Schrödinger, en el cual habla sobre un gato dentro de una caja con una posibilidad del 50% de estar vivo y el otro 50% de estar muerto. Así que el gato está medio vivo y medio muerto. Así que se crean dos posibilidades en el que el gato vive y otra en el que el gato muere, creando dos posibles futuros. Este es un experimento lógico que hasta la fecha es uno de los misterios más grandes de la física cuántica. Capítulo 6. La mente. En la primera lectura hablamos sobre el tiempo, que siempre sigue un solo camino. En este, nos explica que todo sigue un orden, que todo avanza. Se nos da un ejemplo de un vaso de agua que se derrama. El agua que el vaso tenía no regresará al vaso como si nada. El tiempo no regresa. En la física no hay respuesta obvia de qué es el tiempo, aunque para la física no hay una explicación lógica de qué es. Más adelante, en la lectura, indagamos en qué son los números primos. Una explicación rápida sería que todo número primo son aquellos que cuentan con dos divisores, su mismo número y 1. Siguiendo la lectura, hablamos sobre el campo y el inconsciente. Se habla sobre el movimiento que no siempre tiene que ver algo visible para crear una reacción, como se habla en la segunda ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Entre más leemos en el texto, más entendemos sobre todo lo que nos rodea, nuestro pensamiento lógico y las cosas que suceden y por qué suceden. Capítulo 7. Las computadoras. Dicho capítulo comienza con el planteamiento de un enfrentamiento entre un campeón mundial de ajedrez y una computadora diseñada específicamente para jugar ajedrez. Dicho planteamiento presentaba la capacidad de una computadora para analizar los movimientos que parece infinitamente superior a la de un jugador, pero a su vez es muestra de las limitaciones de las computadoras, que a final de cuentas son programadas por humanos y siempre se le dará un valor subjetivo a cada movimiento en una partida de ajedrez. La lectura continúa tocando un punto, la realidad virtual, donde se ocupa la alegoría de la caverna dicha por Sócrates, que en esa época sería básicamente lo que hoy conocemos como realidad, y cómo se adapta a estos tiempos. Aunado a eso, se hace una ligera crítica al actuar del ser humano en estos tiempos, donde parecemos estar atados con cadenas a un monitor, incapaces de apartar nuestra mirada de una pantalla donde se proyectan simplemente imágenes. Para finalizar el capítulo, se hace énfasis en las computadoras cuánticas, el cómo interactúan y su diferencia con las computadoras actuales. Para esto se utiliza el ejemplo del gato de Schrödinger y la similitud que tendría ese experimento con una computadora cuántica. Pero, a pesar de los intentos de la comunidad científica por lograrlo, parece algo imposible debido a las limitantes que la misma naturaleza ofrece para trasladar los fenómenos cuánticos al mundo macroscópico. Capítulo 8. Miscelánea. En este capítulo habla sobre la teoría hipotética de los viajes en el espacio-tiempo. Se mira y leen teorías de cómo sería posible hacer un viaje en esta área de la relatividad por medio de agujeros de gusano. Se habla de esta relatividad de Albert Einstein,
y si es posible hacer un viaje en el tiempo actualmente, cosa imposible según la misma teoría que indica que no puedes viajar más rápido que la luz. Finalizando el libro, termina con este paisaje interesante. El humano siempre ha buscado respuestas a su entorno, creando cientos y cientos de artículos e investigaciones a lo largo de su historia. Pero, ¿todo tiene una razón en esa vida? La respuesta en corto es sí. Todos en este hermoso mundo llamado Tierra tenemos una razón de nuestra existencia y un porqué. Todo esto se ata a la ciencia y a sus campos y distintas áreas. ¿A qué tiene que ver todo esto? Principalmente el hecho de que este libro engloba contenido del ámbito social y científico, analizando la vida del humano y las investigaciones que se han hecho a lo largo de su historia. Es sin lugar a dudas un gran libro.